Ahora vamos a comprenderlo. En Recap Blue, ¿cómo entender? 8 de la noche, 19 minutos. Lucas, ¿cómo entender la decisión del Consejo Nacional Electoral? Se forma el pacto histórico. Sí. Con varios partidos que son afines al presidente Gustavo Petro y a la izquierda de nuestro país. Sí, señora. Hasta ahí estamos bien. Hasta ahí. Pero hay un problema. Y es que el partido del presidente Gustavo Petro, que es la Colombia Humana, no entra dentro del pacto histórico. Uh-huh. Y entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar con las candidaturas de aquellos que hacen parte del pacto histórico? ¿Qué pasa aquí? El Consejo Nacional Electoral en la mañana de hoy, Silvia, resolvió por unanimidad la ponencia del magistrado Altus Baquero. Uh-huh. Esta ponencia tiene 3 determinaciones. La primera, aceptar la fusión del Partido Unión Patriótica, el Polo Democrático y el Partido Comunista Colombiano, y en consecuencia reconocer personería jurídica al movimiento político Pacto Histórico. Es decir, aceptar la fusión de estos partidos para entrar a conformar el pacto histórico. Sin embargo... Ahora, lo que pasa es que como las elecciones del próximo año van a ser tan reñidas y tan complejas, porque hay tantos candidatos que necesitan llegar en bloque, unidos y unificados para poder lograr resultados, ¿correcto? Correcto. Aquí está la pepa del asunto, y es que no acepta la fusión del movimiento político Colombia Humana, dice esta decisión por no haber cumplido con el quórum de sus mismos estatutos establecidos para poder aprobar un proceso de fusión. Tampoco acepta la fusión del Partido Progresistas por no ostentar personería jurídica, atributo sin el cual no es posible hacer parte de un proceso de fusión. Es lo que dice hoy la ponencia que fue aprobada por unanimidad por el Consejo Nacional Electoral. En segundos vamos a hablar con la senadora María José Pizarro, que es de la Colombia Humana, ¿cierto? Y de progresistas. Y de los progresistas. Lo que pasa es que lo que dicen aquí es, no hay todavía una personería jurídica. Sin la personería jurídica, el Partido Progresistas, pues no es posible hacer parte de un proceso de fusión. A ver, don Andrés Carmona, entendamos toda esta situación. En la mañana de este miércoles, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral tomó resoluciones frente a la solicitud hecha por los partidos de izquierda que conforman el pacto histórico y que buscaban fusionarse para participar como una sola colectividad en las elecciones de Congreso y Presidencia del próximo año. La determinación de los magistrados fue acoger la ponencia de Altus Baquero, que concedía la fusión a los partidos Polo Democrático Alternativo, Unión Patriótica y Partido Comunista Colombiano, pero excluía a Colombia Humana por no cumplir el requisito de quórum en su Asamblea Nacional para aprobar dicha fusión, y también al movimiento Progresistas de María José Pizarro por no obtener la personería jurídica hasta la fecha, ya que está condicionada a que terminen los procesos administrativos en contra del Partido Maíz. En la resolución emitida por el Consejo Electoral también se condiciona la fusión, ya que Polo Democrático, Unión Patriótica y Partido Comunista no se podrán fusionar hasta tanto no terminen los procesos administrativos en su contra. Uno de ellos, el proceso Petro Presidente 2022, en el que Colombia Humana tiene pliego de cargos en su contra. La decisión fue rechazada por los precandidatos presidenciales y dirigentes del pacto histórico, la senadora y precandidata presidencial María José Pizarro. Y la decisión es impedir que yo pueda ser candidata presidencial por el pacto histórico. Es decir, me quieren excluir de la contienda presidencial, y eso lo digo aquí con todas las letras. La también senadora y precandidata Gloria Flores. Tenemos un plan B y un plan C para abordar la decisión de la unidad. No nos la van a afectar. Está el proceso de fusión. Hay otros caminos que vamos a explorar, y Colombia Humana tiene la fortaleza al lado del movimiento progresistas y de la minga social y política de construir los caminos para una consulta propia el 26 de octubre que permita ordenar las listas y empezar las exploraciones de las coaliciones que podemos construir. El precandidato y exdirector de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar. Obviamente se están burlando de la democracia, se están burlando de nosotros y nos están cercenando los derechos políticos a muchos colombianos. Así que hoy mismo nos reuniremos con las directivas de los partidos para tomar decisiones. Vamos a las calles a defender ese derecho. Seguimos actuando bajo el régimen jurídico a través de tutelas. Hoy lo decidimos.
el exalcalde de Medellín y precandidato Daniel Quintero. Por eso quiero proponer una solución que va a garantizar la unidad. Y es que en lugar de realizar una consulta interna... 8 de la noche, 24 minutos. Ahí está don Andrés Carmona la explicación y por eso saludamos a esta hora a la senadora María José Pizarro. Gracias por estar con nosotros aquí en Recap Blue. Muy buenas noches, un saludo para ustedes allí en estudio y para todas las personas que nos escuchan en este momento. Como siempre, un gran abrazo. Senadora, gracias. Y quiero arrancar esta entrevista preguntándole quién la quiere excluir de la contienda presidencial. Nosotros hemos dicho que hay un cónclave y eso lo tendrá que establecer la justicia. Y yo lo he venido denunciando que desde las mismas decisiones que se han tomado en distintos momentos, por ejemplo, en relación con la consulta popular, en relación con otro tipo de decisiones que se han venido tomando, lo que buscaban era cercenar. Inclusive en algún momento la silla vacía publicó una nota cuando se estaba votando el proyecto de libertad política, que circuló entre los congresistas de la plenaria del Senado de la República el día que votábamos este proyecto importante. Por lo tanto, ese cónclave que se ha venido reuniendo, pues por supuesto, quiere sacar de la carrera presidencial, quiere sacarme a mí en lo personal, y esto yo quiero denunciarlo, porque inclusive dentro de todas las candidaturas estaríamos en una situación de máxima vulnerabilidad. El Consejo Nacional Electoral decide en qué momento nos otorga la personería jurídica. Una personería jurídica que es condicionada a las decisiones del mismo Consejo Nacional Electoral. Y por lo tanto, al establecer que es su decisión otorgarnos la personería jurídica, cuando nos da la personería jurídica y de manera arbitraria dice en la resolución que no nos otorga la personería, que no podemos incluirnos en la fusión porque no tenemos personería jurídica, decisión que está en sus manos. Nosotros ya hemos presentado 2 tutelas, las cuales han sido admitidas. Hemos presentado un recurso ante el Consejo Nacional Electoral que esperamos se haya discutido al día de hoy, en el cual nos puedan dar una respuesta. Pero lo cierto es que los derechos fundamentales no pueden ser condicionados, tiene que garantizarse un principio de igualdad que no se garantizó en relación con las decisiones que previamente en relación con las decisiones había tomado el mismo Consejo Nacional Electoral. Y yo lo he dicho hasta el cansancio, la decisión que le otorgó la personería jurídica al partido Dignidad del ex senador Jorge Enrique Robledo, el partido político Fuerza de la Paz, fruto de la decisión CONADA de Roy Barreras, en esos momentos inclusive con los mismos argumentos no se les negó la personería jurídica. A nosotros hoy no solamente se nos niega la personería jurídica, sino que a mí se me niega la posibilidad de participar en la consulta presidencial del pacto histórico. Así que recurriremos a todas las instancias judiciales nacionales e internacionales, porque se está violando nuestro derecho a la participación política, pero además al pacto histórico se le está negando la posibilidad de la unidad, que era una decisión democrática y una ruta democrática legítima que habíamos planteado no solamente al país, sino al Consejo Nacional Electoral, que nuevamente condiciona esa decisión con la misma argumentación a la función del pacto histórico. Es decir, hoy no hay personería jurídica para el pacto histórico, como no hay para progresistas, y tendremos que esperar a que el Consejo Nacional Electoral tome en algún momento esta decisión. Pero ¿y quiénes componen ese cónclave? Eso tiene que responderlo, pero podríamos empezar por nombres de la política tradicional de este país, enemigos políticos nuestros. Es que el Consejo Nacional Electoral está compuesto inclusive por personas que hacen parte de los partidos políticos. Y ustedes ya saben, hay una oposición muy grande para que podamos competir con las mismas garantías en las elecciones en el 2026 y que se pueda fusionar, que se pueda materializar la unidad de la fuerza política más grande. Los nombres están ahí sobre la mesa, yo creo que en distintos momentos han sido públicos y eso tiene que investigarlo la justicia. Pero, por ejemplo, Álvaro Hernán Prada. Pues Álvaro Hernán Prada, nosotros le dijimos, era un gran opositor de este gobierno y hace parte del Centro Democrático y es precisamente una de las personas que han sido nombradas de manera reiterada en el proceso que llevó a una condena en primera instancia al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Así que, pero a mí no me pongas a dar nombres en este momento, nosotros daremos los nombres en su momento aquí, porque yo no voy a hacer señalamientos irresponsables, y menos lo que yo espero es que el Consejo Nacional Electoral tome una decisión en justicia
Eso es lo que esperamos, que rectifique, pero que no cercene los derechos políticos de la fuerza política más grande del país. Senadora. Eso sí me parece que es una decisión que va en contravía de los derechos electorales de millones de colombianos. Con este panorama, ¿qué va a pasar con la consulta interna del pacto histórico? Una consulta en la que aparecen varios nombres, por ejemplo el de Gustavo Bolívar, Daniel Quintero, está su nombre también. ¿Qué va a pasar si ya, por lo menos si esto sigue así, su nombre no va a aparecer ahí? Pues lo que establece hasta ahora el Consejo Nacional Electoral, y faltan las decisiones de la justicia e inclusive conversaciones internas de los partidos políticos, pues la posibilidad de que las consultas puedan o no realizarse. Nosotros tendremos que ver la viabilidad política y jurídica de la realización de las consultas, pero nosotros, y lo que me parece más triste, es que habíamos tomado una decisión organizada, le habíamos planteado al país una ruta democrática, inclusive una ruta democrática que tenían que seguir los demás, que podrían haber seguido otras fuerzas políticas en el futuro, y lo que hacen es cercenar un camino democrático, y es la posibilidad de que los colombianos puedan elegir la composición de las listas al Congreso, de que puedan elegir candidaturas únicas, de que podamos hacer un ejercicio real de democracia participativa, y eso pues lo ha cercenado de un borrón con una decisión en la resolución del día de hoy, que repito, no hemos sido notificados formalmente y la información que tenemos ha sido aquella que conocen o se ha dado a conocer a través de los medios de comunicación, pero es preocupante, por supuesto. Senadora, como lo hablábamos antes de saludarla, esta decisión está en dos partes. Por un lado, su movimiento progresistas, que dicen que todavía no tiene la personería jurídica, y está también negada la fusión de la Colombia Humana, que es el partido del presidente Gustavo Petro, y yo le decía a Silvia, pues que finalmente es muy importante, es casi que la columna vertebral de todo este proyecto. ¿Y qué va a pasar ahí? ¿Es posible que haya un pacto histórico? Porque sí se aprueba en el caso del Partido Comunista Colombiano, de la Unión Patriótica, del Polo Democrático. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Es posible que haya un pacto histórico sin que esté la Colombia Humana como tal? Pues mira, a mí lo que me parece un absurdo, voy a responderte en dos sentidos. Sí, señora. El primero, no se le otorga la personería jurídica, al pacto histórico, es decir, a Polo Democrático, Unión Patriótica y Partido Comunista. No se les otorga porque queda condicionada, de la misma manera que quedó condicionada la personería jurídica de progresistas a unas decisiones que tiene que tomar el Consejo Nacional Electoral. Es decir, es una personería jurídica condicionada, como es la personería jurídica condicionada del Partido Progresistas. Y en segundo lugar, el pacto histórico éramos todos. El pacto histórico no es un sector de la izquierda. El pacto histórico eran todos los sectores de izquierda y progresistas de este país. Y ese fue el espíritu de la coalición del 2022. Y lo único que esto demuestra es que tienen pánico a que nosotros nos unamos, a que nosotros de manera unitaria participemos en las elecciones. Y le tienen miedo, ¿quiénes? Aquellos que no quieren que volvamos a gobernar. Pero, senadora aquellos que... Dime. Sí, senadora Pizarro, buenas noches. Pero usted menciona que esto es una decisión política que se toma para evitar que el pacto histórico pueda participar en las elecciones, pero revisando el documento de la resolución que estaría por expedirse y que sería notificada en las próximas horas a ustedes, llama la atención dos cosas. En el caso que usted menciona, por supuesto, del condicionamiento de las personerías jurídicas a la resolución del artículo 14 de la ley estatutaria de partidos políticos, que dice que ningún partido se puede escindir o fusionar hasta tanto el Consejo Nacional Electoral no resuelva y deje cerrado toda investigación o proceso sancionatorio, que en este caso, por ejemplo, en el caso de progresistas, tiene el MAIS, que es el partido desde donde ustedes se escinden, procesos abiertos, y en el caso del pacto histórico hay procesos en los tres partidos, incluyendo la Unión Patriótica, que tiene el proceso de la campaña Petro Presidente 2022 y que no se ha resuelto, que no se han tomado decisiones en ese tema. Llama también la atención el caso de Colombia Humana, y es que señala el argumento que Colombia Humana se excluye, a diferencia de progresistas, que está su personería jurídica condicionada al hecho de que Colombia Humana tenía que cumplir un artículo de sus estatutos, que es el artículo 72, que dice que para lograr la fusión tenían que lograr una aprobación de la mayoría de integrantes de la Asamblea Nacional de Colombia Humana, con un quórum de las 2/3 partes de afiliados. Afiliados son cerca de 114.000
Es decir, las 2/3 partes eran 72.000 y solo se hicieron presentes 1.280. Ustedes, en el marco de ese comité político del pacto histórico, sí revisaron a profundidad todos estos requisitos, porque en el caso de Colombia Humana prácticamente dicen no cumplieron los requisitos, no llegaron a algo que quedó estipulado en el mismo Estatuto de Colombia Humana. Bueno, te voy a responder entonces las dos preguntas porque creo que van en dos sentidos distintos. La primera, por supuesto que nosotros desde Progresistas revisamos las decisiones que había tomado el Consejo Nacional Electoral en esta materia en las dos decisiones del pasado que ya nombré, Dignidad y Fuerza de la Paz. Y seguimos al pie de la letra, con toda legalidad, la ruta que había trazado el mismo Consejo Nacional Electoral en decisiones del pasado. Es más, si tú relees las resoluciones tanto de ADA como de Dignidad, pero especialmente Dignidad, dice claramente que aunque tengan procesos sancionatorios, y cita el artículo 14 de la ley 1475, como la personería jurídica del Polo Democrático seguía existiendo y por lo tanto no habría detrimento patrimonial y no se incumplirían, digamos, si no deja de existir la personería jurídica del Polo, sigue existiendo, lo que hay es una decisión, pues el Polo Democrático asume, pues por supuesto asume las sanciones que le corresponden. Y eso no fue óbice ni en el caso de Dignidad ni en el caso de Fuerza de la Paz para no otorgar la personería jurídica. Pero oh sorpresa, ahora sí es un motivo para hacerlo. No fue en el pasado, pero sí lo es hoy. Y por eso nosotros hemos alegado que no se garantizó el principio de igualdad. Te puedo asegurar que seguimos con todo rigor la ley y las decisiones que había tomado el Consejo Nacional Electoral. Y por lo tanto, aquí no se actuó garantizando ni los derechos fundamentales ni el principio legal. Además, nosotros no tenemos nada que ver, no hay ninguna responsabilidad por parte nuestra con los procesos sancionatorios que tiene Maíz. Y Maíz, al seguir existiendo con personería jurídica y con patrimonio, puede asumir las deudas y debe asumir las deudas de esa fuerza política. Es más, nosotros suscribimos un acuerdo de decisión y en el acuerdo de decisión quedó perfectamente claro que nosotros no tendríamos que asumir este tipo de responsabilidades ante el Consejo Nacional Electoral. Y por lo tanto, en nuestro caso, por supuesto que no se actuó con el principio de garantías a los derechos constitucionales y con el principio de igualdad y de la misma jurisprudencia del Consejo Nacional Electoral. En el caso de la Colombia Humana, lo que hay es una revisión, una interpretación restrictiva, porque habla de delegados, pero también habla de afiliados. Y lo que hicieron fue interpretarlo en el sentido más amplio y por lo tanto los afiliados, que son una tercera parte de esos 200.000, casi 200.000 afiliados, que son los 70.000 que tú estás nombrando, y no la visión digamos, más amplia en términos democráticos, y así lo dice la justicia. No se pueden restringir derechos fundamentales con una visión restrictiva de la democracia, todo lo contrario, con una visión amplia, y por lo tanto, con ese argumento es que se niega la posibilidad de que entre y de que se fusione la Colombia Humana. Sí. Así que aquí es una cuestión, digamos, de interpretaciones por parte del Consejo Nacional Electoral, pero en el caso de Progresista, yo sí te puedo decir, y lo dirá, y esperemos que las respuestas de las tutelas que ha admitido el Tribunal Superior de Bogotá, pues no se nos estén cercenando los derechos políticos. Y por eso yo espero seguir confiando en que el Consejo Nacional Electoral va a actuar y va a corregir los errores que aquí están, porque es una visión restrictiva a sus mismas decisiones. ¿Quién tiene que cerrar los procesos sancionatorios? El Consejo Nacional Electoral. Nos dicen que no podemos llegar a la fusión del pacto histórico porque no tenemos personería jurídica. ¿Y quién nos otorga la personería jurídica? El Consejo Nacional Electoral. Es más, en el documento que se había filtrado la semana pasada o a principios de esta semana, tenían una interpretación distinta, que nos dejarían entrar a la fusión una vez hubiese solucionado la personería jurídica. Aquí nos dejan de tajo por fuera y la decisión de la personería jurídica es de ellos. Entonces es como una serpiente que se muerde la cola. Sí, senadora, simplemente teniendo en cuenta que lo que dice es taxativamente el artículo 72, es en todo caso se requerirá la votación de las 2/3 partes de los delegados asistentes, por supuesto de la Asamblea, y un quórum de las 2/3 partes de los miembros afiliados, que es según la interpretación que dio el Consejo Nacional Electoral a lo que según los estatutos de Colombia Humana se interpretan como afiliados, que son cerca de 114.000. En el caso de Progresistas te puedo asegurar
que aquí hay una decisión que, por supuesto, lo que busca es que yo no pueda participar en una consulta. Y te voy a decir por qué. Porque yo soy la única mujer de la izquierda y del progresismo que tiene los puentes para construir y para materializar el Frente Amplio. Así que esta es una mirada a largo plazo que definitivamente yo espero que se pueda corregir, porque como mujer en la política, como dirigente del pacto histórico, no me pueden cercenar los derechos políticos y sacar de una contienda electoral de un plumazo. Senadora, me queda tal vez una última duda. Oíamos ahorita a la también senadora Gloria Flores, presidenta de la Colombia Humana, hablar de un plan B y de un plan C. En algún momento se habló también de que iban a recurrir ante instancias internacionales. ¿Qué viene ahora? Al menos con su movimiento progresistas, ¿qué van a hacer en este momento? Vamos a recurrir a todas las herramientas que nos da la ley. Ya hemos presentado un recurso en el Consejo Nacional Electoral, hemos presentado unas tutelas que han sido admitidas ante el Tribunal Superior de Bogotá. Yo quiero recordar aquí que nosotros radicamos los documentos en el mes de enero, a finales del mes de enero del año 2025. Se radicó una ponencia positiva que luego fue retirada por parte del magistrado ponente. Y luego luego tuvimos que presentar una acción de tutela y tuvo el Tribunal Superior de Bogotá que obligar al Consejo Nacional Electoral a respondernos a la solicitud de su decisión en un plazo de 5 días. Si no hubiésemos hecho eso, hoy todavía estaríamos esperando algún tipo de respuesta. Entonces, fíjate tú que no ha sido un camino sencillo, todo lo contrario, nos han puesto todas las trabas posibles. Nos han cambiado las ponencias, es decir, no hemos tenido ningún tipo de certeza jurídica y aún así hemos actuado con el máximo respeto hacia el Consejo Nacional Electoral y hacia sus magistrados. Y de esa manera vamos a seguir haciendo. Porque aquí no se trata de respetar la justicia, sino de asumir una decisión pero de utilizar las herramientas que precisamente te da la ley. Y senadora, ¿qué va a pasar con las listas al Congreso? Porque, por supuesto, ustedes en las candidaturas presidenciales pueden resolverlo con una consulta interpartidista. Bueno, hay diferentes caminos, pero las listas al Congreso, porque ya la coalición Pacto Histórico no puede presentar listas con todos los partidos que conformaron la coalición en 2022. Pues ese era el objetivo, dividir. El objetivo terminó siendo dividir, no asumir la ruta democrática y las garantías electorales, sino todo lo contrario. El camino que se eligió fue el camino, digamos, antidemocrático de negar una ruta democrática a una fuerza política que había planteado una ruta clara. Y yo ahí sí tengo que decir que debo lamentar muchísimo el hecho de que se nos hayan cercenado de esta manera nuestros derechos políticos. Pues no sabemos qué va a pasar, tendremos que discutirlo y vamos a encontrar las rutas jurídicas, pero que lo que nuestra gente y la gente que cree en nosotros tiene que saber es que nosotros no nos vamos a rendir. Nosotros no vamos a caminar rendidos, sino que vamos a utilizar todas las herramientas que nos da la ley. Y para eso tendremos que revisar las normas, las leyes y acudir a las instancias que sean pertinentes en lo nacional, en lo internacional también. Senadora, pero se quiere sacar de la contienda electoral al pacto histórico. ¿Esto es una medida o esto es una derrota del presidente Gustavo Petro? ¿Esto es contra el presidente Gustavo Petro o es contra la izquierda colombiana en general? Pues contra todos, ¿no? Incluido el presidente Gustavo Petro, que dijo que no se iba a reelegir, que respetaba la Constitución y la ley, y nosotros hicimos lo que tiene que hacer cualquier partido decente y maduro. Una vez nos coaligamos, ustedes pueden ver todas mis intervenciones en el Congreso de la República, en la Comisión Primera, cuando se discutía, por ejemplo, la reforma política. Dijimos que el camino natural después de una coalición era la fusión y que era la forma más respetable y respetuosa y responsable de presentarle al país una ruta política para quienes han defendido un programa y una visión común. Nosotros lo hicimos, dijimos la fusión es el camino. Presentar una personería jurídica única, discutimos durante meses la ruta, llegamos a acuerdos, presentamos una ruta clara y hoy nos han cercenado ese derecho. Óigame, eso es lo que ha sucedido el día de hoy. Decía Gustavo Bolívar después de que se conoció la noticia del Consejo Nacional Electoral que se iban a reunir hoy mismo y que estaban planteándose la posibilidad de salir a marchar. ¿Se reunieron? ¿Van a salir a marchar además de las instancias nacionales e internacionales de las que usted ya nos habló?
En esas discusiones estamos en este momento y trazaremos la ruta que permita de alguna manera generar una reivindicación, un reclamo que consideramos que es justo, pero por supuesto respetando la Constitución y la ley. Senadora María José Pizarro, se están dando. Pues ha sido un gusto poder conversar con ustedes. Estamos en vivo a esta hora en Recap Blue. Ya son las 8 de la noche, 44 minutos, hablando sobre esta decisión del Consejo Nacional Electoral. Muchas gracias. Gracias a usted. 8:44 en segundos. Dairo Moreno, figura, mejor dicho, aquí todo el mundo está aplaudiendo a este jugador del Once Caldas, a quien el profesor Néstor Lorenzo le dio la oportunidad de ir a los dos el que cumplió años últimos ayer. Partidos, sí señor. Ayer cumplió los 40. 40 años, jugó en el primer partido de Colombia contra Bolivia, Sí. no jugó contra Venezuela, pero ahí estuvo convocado.